Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer la tercera charla de esta serie. Vamos a hablar de haciendo ciencia en misiones análogas. Entonces, vamos a comenzar recapitulando un poco las charlas anteriores. Bueno, contarles un poco el contexto en el que hacemos estas charlas. Primero, pues, bueno, de nuevo, somos Fundación Sidonia, que es una fundación sin ánimo de lucro que está ubicada en Colombia, en la cual pues hicimos el proceso de diseño, construcción y en este momento estamos bueno, haciéndole algunas mejoras y operando el hábitat análogo de exploración espacial simulada ADC, que está ubicado en Chía, en Casa Tibana. Entonces ya hemos tenido 5 tripulaciones en las cuales, pues bueno, hemos tenido la oportunidad de aprender bastante acerca de todos estos procesos y pues digamos que a partir de este aprendizaje es que, por un lado, estamos haciendo todas las mejoras correspondientes al desarrollo, digamos, de las misiones en la estación y por otro lado, es que estamos haciendo esta serie de charlas en la cual, pues bueno, lo que queremos es acompañar ese proceso de cómo es desarrollar, diseñar y producir, pues digamos, una misión análoga, ¿no? Entonces, primero, en la primera charla hicimos una introducción general, en la cual pues explicamos qué es un análogo, qué no es. En la segunda hablamos un poco de cuál es ese proceso de diseñar una misión análoga, cómo es que se puede, digamos, llegar a tener un plan de misión, bueno, y ese tipo de procesos. Y el día de hoy vamos a hablar ya más específicamente de ese aspecto de los proyectos que uno va a ejecutar dentro de la misión análoga, ¿cierto? Finalmente, dentro de 8 días vamos a hablar de algunos consejos para que, digamos, ya un poco más enfocados a nuestro proceso, a nuestra estación, digamos, a nuestro proceso de selección y lo que hemos visto de cómo han acompañado digamos, bueno, cómo podemos acompañar nosotros el proceso de diseño de sus misiones y cómo pueden ustedes, digamos, cómo pueden acceder a lo que hemos visto de acceder al acompañamiento pues de algunas instituciones, de sus universidades y demás, pues para poder llevar y ejecutar una misión análoga. Entonces, recapitulando un poco los conceptos que vimos en la primera sesión, primero hablamos de la definición de un análogo, ¿no? Entonces, ¿qué es un análogo? Entonces, son ubicaciones o situaciones en la Tierra que de manera natural o artificial, y aquí para la charla de hoy es importante este aspecto, que asemejan, ¿sí? Es decir, no es que estemos en el espacio, sino que hay una semejanza en uno o más aspectos representativos, una ubicación o situación en el espacio. Entonces, de nuevo, los análogos los estamos utilizando para poder hacer pruebas a menor costo, a menor riesgo de cómo es que es hacer cierta cosa en el espacio. Y esa cierta cosa es de la que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Y un poco también es encontrar, primero, aprender lo que no sabemos. Bueno, primero, aprender. Segundo, aprender lo que no sabemos. Y tercero, encontrar las cosas que ni siquiera no sabemos que no sabemos. También hablamos de que hay digamos, hay diferentes tipos de análogo y los podemos clasificar de diferentes formas por los objetivos que tengan en términos de su investigación, de la investigación que se está haciendo, por la ubicación, si es en un lugar remoto, si es en un lugar controlado, si es alguna prueba, y por implementación, si son, por ejemplo, estaciones, campañas o cosas más experimentales de laboratorio y demás. De nuevo, un factor importante para este tema de los análogos espaciales es el tema de que estos se tienen que basar en una arquitectura base. Y esta arquitectura es la realidad de cómo pretendemos hacer las misiones en ese determinado cuerpo espacial, ¿sí? ¿Qué equipos vamos a llevar? ¿Cómo los vamos a llevar? ¿A qué restricciones nos vamos a someter? Y muchas de estas restricciones son restricciones físicas, ¿sí? Por ejemplo, en términos, cuando pensamos en las comunicaciones, pensamos en temas que están limitados por la velocidad de la luz, ¿cierto? La velocidad a la que viaja la señal para poder llegar desde el transmisor hasta el receptor. Entonces hay restricciones operativas, hay restricciones, por ejemplo, también relacionadas con presupuestos, con otro tipo de características. Pero lo importante es que hay planes, hay arquitecturas y hay cosas que se pueden probar. Es decir, estas arquitecturas no son finales ni definitivas porque pues por un lado no hemos llegado a Marte y pues digamos que
la exploración lunar todavía está en una fase de crecimiento y de aprendizaje, y pues digamos que esas cosas que aprendamos a través de los análogos se pueden incorporar en nuevas arquitecturas. Sin embargo, sí es importante que al momento en el que pensemos, listo, vamos a hacer un análogo, vamos a pensar en estas arquitecturas. Hay otro aspecto importante, y es que muchas veces estos diseños de referencia, estas arquitecturas de emisión, contienen hojas de ruta de las cosas que no sabemos, ¿sí? Por ejemplo, en términos de fisiología humana, en términos de operaciones, en términos de elementos robóticos, en términos de materiales, estructuras. Bueno, en muchos de esos sentidos hay diferentes cosas que no sabemos, y que lo que podemos hacer es, a través de esas hojas de ruta, identificar cuáles son problemas de investigación que nos interesan explorar a través de nuestras misiones análogas. Hablamos también de que este era, digamos, un proceso general, ¿no? Muy somero de cómo es que se diseña una misión espacial análoga, ¿sí? Entonces, primero, pensamos en a dónde vamos a ir, a Luna, Marte, órbita baja, y eso se complementa, digamos, con el hecho de dónde se puede encontrar un entorno similar en la Tierra, o cómo puedo yo, digamos, revisar eso, eh, cuáles son nuestros objetivos de la misión, y digamos que es dentro de eso, esa parte técnica y científica, cómo comparar nuestras pruebas y resultados. En términos de las consideraciones técnicas de la arquitectura, las restricciones que tenemos, la arquitectura ya análoga, ¿cierto? De qué equipos y qué sistemas vamos a usar acá. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos que se necesitan para que esto sea relevante con la arquitectura base, y también pues cuáles de esas actividades que yo voy a ejecutar pueden ser replicadas o simuladas dentro, digamos, cuáles actividades que se harían en el espacio van a ser replicadas o simuladas y hasta qué nivel, y bueno, quiénes van a participar. Entonces, esta parte del cómo hacemos investigación, los análogos, que digamos que en muchos sentidos estos problemas que estamos tratando de solucionar son como el corazón, el núcleo de este proceso. Entonces, es lo que nos interesa principalmente el día de hoy. Entonces, esto va a estar muy ligado a los objetivos, es decir, qué queremos conseguir al ejecutar una misión análoga. Otro tema importante que tuvimos en cuenta, que conversamos la sesión anterior, es el hecho de los tipos de tiempo que tenemos en la estación, ¿cierto? Allá tenemos una situación en la cual el tiempo se pasa muy rápido. Es interesante, digamos, vivirlo, porque pues uno en principio piensa que las cosas van a pasar bien, pero 2 semanas, que son pues las misiones estándar abiertas, hay misiones más largas, como ya lo hablamos, pero estas misiones estándar abiertas, el tiempo se pasa rapidísimo, y esto es solo una fracción. El tiempo que utilizamos para proyectos de investigación es solo una fracción de este tiempo, y en ese sentido se hace muy importante tener la posibilidad de planear muy bien, de entender muy bien y de sacarle el máximo provecho a lo que se va a hacer dentro de la estación. Entonces, antes de entrar a pensar, pues digamos, en ese proceso, importante que tengamos dos conceptos claros. El primero de ellos es el tipo de problemas a los que nos vamos a enfrentar. Entonces, acá hay un tema, y es que obviamente hay muchos tipos de disciplina, hay muchos tipos de maneras de experimentar y explorar el mundo. Acá digamos que estos tipos de problema van a estar un poco más relacionados con dos cosas. Uno, bueno, con áreas principalmente STEM, ¿cierto? Hay otro tipo de problemas, por ejemplo, estéticos, problemas filosóficos, que en este momento, digamos, no vamos a delinear. No estoy diciendo que no sean problemas relevantes para la exploración espacial, o que no sean problemas que no vale la pena explorar en un análogo, sino que son tipos de problemas que en este momento no vamos de pronto a atacar directamente, y pues digamos que caben dentro de estas clasificaciones. Entonces, podemos hablar principalmente de tres tipos de problema cuando nos enfrentamos al cuerpo de conocimiento. Entonces, lo que podemos entender por el cuerpo de conocimiento es la combinación de todo el conocimiento humano. Entonces es esta esferita, esta bolita anaranjada, esa es todo lo que el ser humano sabe. Y acá pues tenemos a una persona que se está enfrentando a estos tipos de problemas de frente, digamos, de cara al cuerpo de conocimiento. Entonces, el primer tipo de problema es un problema académico.
Entonces, en este tipo de problema, lo que nosotros queremos es que la persona adquiera algo de ese cuerpo de conocimiento, ¿cierto? Entonces, estos son problemas de enseñanza, son problemas, digamos, académicos, son problemas en esos términos de entrenamiento, de enseñanza, en el cual esta persona podemos decir que es un estudiante, ¿sí? Y queremos que tenga un entrenamiento y que adquiera algo de ese cuerpo de conocimiento. Entonces, perdón, esto puede ser algo que ocurra dentro del contexto de un análogo, en el sentido de que, pues bueno, estas personas van a tener la posibilidad de enfrentarse a un entorno en el cual van a estar aprendiendo cómo se usan los equipos, cómo se usa el simulador de traje espacial, cuáles son las operaciones, cómo se interactúa y demás. Entonces, esto es algo que podemos atacar en una nave. El siguiente tipo de problema es un problema técnico. Entonces, la diferencia con el problema técnico es que aquí vamos a usar como una herramienta ese cuerpo de conocimiento. Ya lo aprendimos, ya aprendimos su contenido, ya aprendimos sus metodologías. Entonces, ahora, este individuo va a tomar prestado algo de este cuerpo de conocimiento y lo va a utilizar como una herramienta para crear algo nuevo, digámoslo así. ¿Sí? Por ejemplo, un puente, por ejemplo, un avión, por ejemplo, un algoritmo, una metodología, pero esencialmente acá no estamos creando conocimiento, ¿sí? Es decir, no estamos creando un nuevo modelo del mundo, no estamos creando, sino que vamos a usar lo que ya sabemos para crear algo nuevo. Ahora, no quiere decir que con estos tres tipos de problemas estén totalmente mutuamente excluyentes, sino que se pueden crear. Es decir, a través del crear algo nuevo, puede que encontremos algo del mundo, que ya es el siguiente tipo de problema, que son los problemas científicos, algo que no sabíamos, pero en principio los problemas técnicos se centran en eso, en usar algo que ya sabemos para generar algo nuevo, una nueva aplicación, una nueva técnica, un nuevo avión, un nuevo puente, algo nuevo, pero o no necesariamente algo nuevo, sino pues algo que cumple la misma función, por ejemplo, un frasco de agua diferente o algo con un material nuevo, pero lo clave aquí es que vamos a usar el cuerpo de conocimiento. Y finalmente, tenemos el problema científico. Por lo general, estos problemas científicos se atacan usando el método científico, en el cual tenemos algún modelo de cómo funciona el mundo, que de pronto hemos observado a través de la observación, a través de algún tipo de ejecución. Tenemos una hipótesis y la probamos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un proceso en el cual vamos a usar el método científico y sobre este proceso lo que vamos a hacer es generar una metodología, vamos a probar y el objetivo de este tipo de problemas es ampliar el cuerpo de conocimiento. Vamos a empujar para afuera esa frontera que tenemos en cuanto a lo que la humanidad sabe. Toda esta combinación de lo que la humanidad sabe la vamos a empujar para afuera. Por lo general esto ocurre, digamos, dentro de entornos de investigación, ¿cierto? Dentro de investigaciones, doctorados, bueno, proyectos de investigación, de maestrías, bueno, diferentes contextos, y por lo general el aporte no empuja tanto la frontera del conocimiento, pero digamos que es algo pues que se busca, ¿no? Entonces la idea es que vamos a usar una metodología que va a ampliar. Entonces, al final de resolver este problema, vamos a tener un conocimiento que antes no se tenía. Entonces, ahorita pues vamos a hablar de algunas cosas que se pueden hacer dentro de los análogos, pero en principio es eso, es como de vamos a tener un conocimiento nuevo. Como les digo, los tres tipos de problema son válidos para poder ejecutarlos en el contexto de un análogo, ¿cierto? Si estamos como probando una nueva pinza para agarrar rocas del suelo, ¿sí? Eso cabría, por ejemplo, dentro de las características de problemas técnicos. Pero si estamos estudiando, por ejemplo, cómo reaccionan las células de algún órgano en un entorno de eh, digamos, espacio profundo y alta radiación, que digamos, no estoy diciendo que no lo sepamos, sino que es algo que, que puede que no sepamos en este momento y al final lo investigamos y lo sabemos, vamos a ampliar ese problema. O también, como les digo, vamos a tener personas que van a aprender y digamos que cualquiera de estos pasos es válido en ese proceso. Entonces, ¿cómo
realizamos esas investigaciones? ¿Cómo hacemos esos procesos? Entonces, eh, hay un proceso y es un área muy interesante del conocimiento que es precisamente la parte de diseño de experimentos, ¿sí? Entonces, en el cual el objetivo del diseño de experimentos es que lo que estamos haciendo, esas pruebas que estamos haciendo, sean lo mejor posibles en términos de que sean válidas, que sean replicables, que los datos que me están generando sean verídicos y válidos y que de nuevo que sean cosas como que me aporten a todo el contexto de lo que yo quiero hacer de una manera relevante. Entonces, por ponerles un ejemplo en términos de diseño de experimentos, y esto es algo que pues leí hace relativamente poco. Hace poco se hizo una publicación en un journal de medicina en el cual hacían una evaluación y la hipótesis era la siguiente. Eh, ¿Sirve o no sirve un paracaídas para mitigar la muerte o, o las heridas de una persona que salta de un avión? Sí, entonces esa era la pregunta de investigación. Y la conclusión fue que no, que en realidad el paracaídas no mitiga ni afecta el resultado de si una persona que salta de un avión se muere o no se muere. Y eso suena un poco absurdo, ¿sí? Pero efectivamente su respuesta fue la correcta, porque ellos lo que hicieron fácilmente fue que las personas saltaron de un avión que estaba en tierra y estaba quieto. Entonces, básicamente el salto fue saltar 50 centímetros de la puerta del avión al piso. Y es interesante porque digamos que si yo reviso la metodología es correcta, la conclusión es correcta. Pero la pregunta para ustedes es, ¿esa conclusión es útil o es extrapolable? Y pues claramente la respuesta es no. Es decir, si yo quiero extrapolar la respuesta de esa investigación a decir que ahora voy a saltar un avión que está a 3000 pies moviéndose a 300 kilómetros por hora, seguramente la respuesta va a ser diferente. Y precisamente eso era lo que buscaban los investigadores cuando presentaron este reporte. Es decir, hey, tenemos que revisar adecuadamente nuestras metodologías de diseño de experimentos. Tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo para poder ejecutar cosas que sean razonables, que sean válidas, porque muchas veces, en este caso obviamente lo del avión era absolutamente obvio, evidente, pero muchas veces hay otro tipo de características que no son tan evidentes y que tenemos que tener en cuenta para poder decir, sí, listo, lo que estamos haciendo es válido, lo que estamos haciendo es extrapolable y lo que estamos haciendo se puede utilizar. Entonces, en este proceso de diseño de experimentos tenemos, primero que todo, que identificar el objeto de estudio, es decir, qué es lo que queremos observar. Ya un poco más adelante vamos a hablar de los diferentes campos. No es una lista completa, pero digamos que es una lista que nos da una idea, pero primero tenemos que entender ese objeto de estudio, es decir, ¿qué es el campo? Y mucho de esto se hace a través de una revisión de literatura, qué se sabe, qué no se sabe, cómo funciona, entender un poco cuáles son esos modelos del mundo que hay en torno a ese campo y cómo se puede aproximar. Hay una frase que me gusta mucho y es que antes de pensar por fuera de la caja, hay que conocer muy bien la caja. Entonces, eso es importante, digamos, como si, antes de empezar a hacer eso, empezar a conocerlo muy bien. Ahora, no estoy diciendo que uno para poder tocar un tema tiene que ser el experto mundial en el tema, no, pero sí es importante por lo menos tener una noción general de cuáles son los conceptos que están involucrados. Lo siguiente es empezar a establecer una metodología, es decir, hay algo que me genera inquietud acerca de ese objeto de estudio. ¿Sí? Hay algo que me pregunto yo, bueno, ¿qué pasa? ¿Esta planta puede crecer bajo X, Y condiciones? Entonces ahí es cuando entramos a definir lo que es la metodología, es decir, cómo lo vamos a hacer. En ese sentido, como ya conocemos nuestro objeto de estudio, es importante entender cuáles son las variables que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Cuál es el control que vamos a tener, ¿cierto? Es decir, siempre dentro de esta metodología es importante tener unos elementos de control que nos permitan decir como sí, lo que se hizo
tiene validez. Este control puede ser, por ejemplo, algo que se ha hecho en la literatura y yo hice diferente, o un grupo que yo tengo dentro de mi misma prueba que me va a permitir comparar dos cosas que está una al lado de la otra. Y a través de esto vamos a crear unos elementos que se llaman figuras de mérito. Las figuras de mérito lo que me hacen son elementos, de nuevo, es un concepto que podemos pedir prestado que se usa mucho pues, en el área de ingeniería de sistemas y lo podemos pedir prestado de nuevo. Y es un concepto en el cual, digamos, a través de un cierto parámetro, yo reviso cómo es que se está comportando este sistema. Muchas veces la figura de mérito puede ser algo tan sencillo como el tiempo que se demoró X en hacer Y cosa, o puede ser algo más elaborado que implique tomar varias mediciones y poder tener un resultado con respecto a esto. Estas figuras de mérito y estas metodologías no necesariamente son cuantitativas, podemos tener muchas cosas cualitativas y también están asociadas no solo a la parte cualitativa de rango, sino también cualitativa de cualidad, ¿cierto? Rojo, azul, amarillo. Entonces es importante tener en cuenta esto al momento de desarrollar nuestras metodologías. A continuación, algo que parece, digamos, medio evidente es el tema de la toma de datos. Es importante que incorporemos eso dentro de nuestro diseño de experimentos en diferentes formas. Es decir, ¿cuál va a ser la logística? Es decir, ¿qué necesita la persona para tomar los datos apropiados y para poder capturar adecuadamente la información que yo necesito? Por ejemplo, ¿qué tal que estemos estudiando el fenómeno de un reingreso hipersónico? Entonces necesito poder observar flujos de Mach 7 súper calentados. Entonces, seguramente los datos que tengo que tomar ahí, la logística y la forma en la que tomo esos datos va a ser un poco diferente a si lo que necesito es tomar, por ejemplo, el número de hojas que tiene una planta versus el día. Y de esa misma forma, en términos de la toma de datos, también tenemos que tener consideraciones éticas en las cuales, por ejemplo, vamos a decir, bueno, no, es que necesitamos implantarle una jaula en la cabeza a todos los participantes y se la tenemos que atornillar y ellos tienen que estar con esa jaula 7 meses, pues bueno, hay que pensar quiénes lo van a hacer, cómo lo van a hacer, cuál es la compensación, si es ético hacerlo y si es absolutamente necesario. Cuando nos movemos ya al análisis de datos, tenemos que ver esa transición, digamos, de esa toma de datos, cómo se almacena, ¿sí? Cómo se procesa, si tenemos que, por ejemplo, para nuestro experimento, generar una tabla, ya sea en Excel o ya sea que imprimimos en papel una tabla y vamos llenando, pero que nos aseguremos que eso se puede leer, que se puede almacenar y que posteriormente a ese proceso vamos a poder hacer un procesamiento de los datos en el cual nosotros, digamos, estudiamos y empezamos a ver cosas, las graficamos, vemos patrones, vemos qué hay, qué no hay. Y una parte importante de ese diseño de experimentos es analizar estadísticamente, ver que los datos sean relevantes. Entonces, no voy a profundizar obviamente en esta parte de estadística, pero les digo que tienen que tener en cuenta todo este proceso en el cual, por ejemplo, tenemos que revisar cuántos datos tengo que tomar para que mi estudio sea válido. ¿Sí? Son 10, 30, 50, 50,000. ¿Cuántos puntos tengo que tomar, cierto? Y cómo voy a procesar esa información. ¿Qué tipo de metodologías? ¿Cómo se distribuyen mis datos? ¿Cómo los voy a procesar? ¿Listo? Entonces, eso es un tema que les recomiendo profundamente que revisen con detalle, pero pues bueno, que no vamos a profundizar. Y finalmente, una parte que muchas veces la gente obvia es la parte del reporte. Es decir, ¿cómo vamos a hacer que esto se reporte? Vamos a generar un elemento de producción académica, vamos a presentarlo en un congreso, en un journal, vamos a hacer eventos de divulgación, vamos a hacer un póster, vamos a hacer posts en redes sociales en los cuales, pues bueno, vamos a contar a la gente lo que se hizo. ¿Quién va a terminar leyendo y a quién le importa, por ejemplo, para quién es importante este proceso de este experimento? ¿Cómo voy a llegar yo a las personas que les interesa mi experimento? Por decir algo, si mi experimento es de robótica, seguramente me interesará que alguna persona en el JPL
lo lea, ¿sí? O si es de astronautas, seguramente me interesará que alguien en Colonia, en el centro de astronautas de la Agencia Espacial Europea, o en el Johnson Space Center lo lea. Entonces, ¿dónde voy a presentar esos datos? O simplemente, digamos, puede ser algo que estamos construyendo en conjunto y vamos armando. Entonces, eso es importante también en el diseño de experimentos, ¿sí? Si yo quiero tener rigor, ¿cómo quiero comunicar esos datos para que las personas que que son relevantes, digamos, para este proceso, lo puedan revisar? ¿Listo? Ahora, como les decía, esa es la primera parte, digamos, de los conceptos que quiero que tengamos en cuenta, digamos, que se aplica ya a la parte de cómo diseñamos experimentos para ejecutarlos en un análogo. Y lo segundo que quiero que tengamos en cuenta es los tipos de relación análoga. Entonces, como hablamos al principio, hay una similitud, ¿sí? Hay una similitud entre el espacio y el entorno que yo identifiqué como un análogo. Entonces, tengo que entender cuáles son los tipos de relación que hay en ese entorno. Entonces, en general, digamos que esto es una primera forma de agruparlos. Podemos hablar de tres formas. La primera es por inmersión. Entonces, esta es una foto, por ejemplo, del MDRS, de la estación de Utah, en la cual ustedes ven básicamente un terreno muy marciano, a excepción del color del cielo, pues digamos la estación, el terreno es rojo, hay unas ciertas condiciones, incluso de temperatura durante el invierno. Entonces, básicamente lo que yo busco en la analogía por inmersión es estar en un entorno en el cual haya una influencia del mismo para que mi forma de actuar, mis decisiones, mis procedimientos, mis operaciones sean equivalentes, digamos, sean análogas a lo que ocurriría en el espacio, ¿cierto? Por las limitaciones a las que estoy sometido, por las condiciones en las que estoy, ¿cierto? Las comunicaciones, por ejemplo, es parte de eso. Entonces hay una inmersión en la cual pues yo, por decirlo de alguna forma, me creo el cuento y lo ejecuto. El siguiente tipo de relación análoga es la relación por equivalencia o igualdad. En este caso, yo básicamente no tengo que creerme el cuento. ¿Sí? Por ejemplo, es una imagen de Desert Rats, que son pruebas que se hacen en el desierto de Arizona, de diferentes tipos de hardware espacial, en el cual, por ejemplo, hay una persona en la que efectivamente está manejando este carrito y está manejando este carrito a través de un terreno que, digamos, geológicamente, morfológicamente se parece mucho a lo que se presume que se va a encontrar en Marte. Y en ese sentido, pues, el cómo lo maneja va a ser equivalente o igual al cómo se va a manejar en un terreno en la Luna o en Marte. Estas personas tienen un simulador de traje espacial puesto. No estoy diciendo que este sea así, pero por ejemplo una analogía por equivalencia es que el peso equivalente de esto en la Tierra va a ser equivalente a lo que estas personas van a estar cargando en Marte. Entonces, cuánto se cansan, qué operaciones pueden hacer, se pueden agachar, no se pueden agachar, cómo lo van a hacer. Entonces, eso también es una parte importante en la cual, digamos que lo que estamos haciendo es o igual o equivalente. Tengo que cargar 5 kilogramos o 5 cajas del lugar A del hábitat al lugar B donde está el rover. Entonces, ¿cuánto me demoro cargándolas? Si tengo que hacer esa operación en análogo, seguramente va a ser equivalente o igual a lo que me va a demorar en Marte. Y finalmente, digamos que la analogía por simulación es en la cual se crea ese entorno que replica ciertos aspectos de las condiciones, por ejemplo, estos simuladores de vuelo o el laboratorio de flotación neutra de la NASA, en el cual digamos que se genera un entorno físico en el cual se simulan ciertas condiciones y digamos que podemos ejecutar algunas de esas tareas que son, digamos, equivalentes. Aquí no estoy volando un avión de verdad, es decir, no estoy cargando las 5 cajas del punto A al punto B, pero estoy en un entorno que simula ciertos aspectos de ese otro entorno. Ahora, ¿qué pasa y por qué es diferente decir que vamos a hacer investigación en un análogo a hacerla en un laboratorio? Entonces, lo primero es que
ya dijimos, hay un espacio similar en el cual queremos hacer réplicas de cómo es hacer pruebas allá. ¿Hasta qué punto podemos hacer? Digamos, en un laboratorio normal hay recursos, entre comillas, ilimitados, porque eso siempre habrá limitación de recursos, pero en términos de hacerlo en un análogo, yo tengo muchos recursos. Entonces, por ejemplo, en términos del tiempo, yo tengo que tener en cuenta que mi tiempo es muy cortito. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo hacer en las 2 semanas? Pensar, si yo estoy haciendo una investigación con unas plantas, las plantas se demoran en crecer. Entonces, ¿cuál es qué es lo que puedo identificar que me va a dar valor dentro de ese contexto? ¿Cierto? En términos de tiempo, por ejemplo, qué plantas voy a escoger que sean capaces de germinar en ese tiempo que yo tengo ahí. La información que tengo disponible. Como ya sabemos, pues hay una limitación de las comunicaciones y como queremos replicar esa diferencia, entonces, ¿cómo puedo usar esa información? ¿Qué tipo de información debo llevar? Los equipos que tengo disponible. De pronto no tengo herramientas de potencia, de pronto no tengo ciertas cosas que me permiten hacer procesos más rápido, más fácil. Entonces, con las limitaciones que tengo, ¿qué puedo ejecutar? La respuesta de esto puede ser, no, esa tarea no la puedo hacer. Entonces eso va a implicar que llevemos las muestras hasta la Tierra y allá las podamos procesar, o simplemente que podamos llevar a cabo que podamos desarrollar nuevos procesos que nos permitan ejecutar ciertas labores de mejor forma. El otro tema importante que tenemos que tener en cuenta en un análogo es que las cosas pueden salir mal. Entonces, un ejemplo es, digamos que en términos de energía, cuando estuvimos haciendo nuestra misión en Utah, un experimento implicaba un uso de una incubadora para sembrar unas bacterias y resulta que un día la luz se fue, de noche la incubadora falló y todas las bacterias murieron a la mitad del experimento. Entonces, digamos que hay que ver cómo se pueden mitigar esas cosas, qué riesgos se pueden tener, y eso es una cosa importante de tener. O sea, como que hacer que sea claro, por ejemplo, si ustedes están trabajando con una institución o con un entorno en el cual el hecho de tener resultados por sí mismo es algo muy importante, ver cómo se pueden mitigar ese tipo de procesos. Y de nuevo, como estamos en un contexto análogo, es importante decir identificar qué de lo que yo estoy haciendo es lo que se traduce en el otro lado, ¿sí? Y cómo es que esto va a ser útil o se va a poder aplicar en el otro lado. ¿Sí? Como les decía, esto no necesariamente es todo tiene que ser problemas científicos, también pueden ser problemas técnicos o problemas académicos. Entonces, digamos que hay cosas acá que listo, está bien, no pudimos sembrarlos, se murieron todas las bacterias, pero no importa, porque lo importante era hacer la prueba y aprender a hacerlo, ¿sí? Eh, entonces, pues bueno, ese aspecto es importante para tener en cuenta del cómo se puede ejecutar dentro de una estación. Ahora, las prioridades dentro de una estación también es clave. Es decir, estamos en un entorno en el cual la prioridad número uno siempre será la seguridad. La seguridad primero, de los tripulantes, segundo, pues, de la estación y del entorno. Eh, la segunda prioridad es la simulación, es decir, mantener el hecho de que estamos en Marte o en la Luna. Entonces, digamos que no es como que yo todo el tiempo esté saliendo porque ay, me aburrí, voy a dar una vuelta y me salgo sin traje espacial ni nada, sino que pues bueno, estemos en simulación. La tercera prioridad ya es la ciencia, ¿sí? Es decir, el hecho de que podamos ejecutar estas actividades. Y finalmente el confort, es decir, acá hay cosas que no son particularmente cómodas, pero es importante tenerlas en cuenta. Ahora, ¿qué tipo de investigación hacemos en un análisis? Entonces, como veíamos en la primera sesión, esto es, digamos que un diagrama muy simplificado, enfocado un poco a la parte de comunicaciones de lo que es una arquitectura de misión marciana. Entonces, cada uno de estos temas es un campo de investigación en sí mismo y digamos que de cada uno de estos hay mucho. Entonces, digamos, por ejemplo, cuál es la comunicación más eficiente, cómo vamos a diseñar los hábitats, digamos, cómo vamos a estar el bienestar de nuestra tripulación, cómo podemos hacer actividades de ciencia, cómo podemos movernos en el espacio, en la superficie y en órbita también, ¿cierto? Entonces, en ese sentido,
digamos que hay algunos campos que nosotros, si ya han tenido la oportunidad de revisar nuestro documento de aplicación, estos son algunos de los campos que nosotros sugerimos, que obviamente están, no, como les digo, no es una lista necesariamente completa en la cual esperamos que si no proponen algo en esto no van a entrar a la estación, pero digamos que en esto hay mucho que hacer. Entonces, por ejemplo, en cultivos espaciales ya sabemos que tenemos que llevar no podemos llevar toda la comida preparada a Marte, digamos, por el peso que esto implica. Entonces, ¿cómo vamos a cultivar esto? Y más allá de solo cultivarlo, ¿cómo lo vamos a procesar? Cómo vamos a extraer los nutrientes, cómo vamos a hacer comida nutritiva, qué vamos a hacer con los desechos de lo que se produzca en el espacio. En términos de factores humanos, hay mucho que organizar, digamos, cómo mantener la motivación, cómo mantener diferentes aspectos de lo que es estar digamos, estar en un entorno confinado, aislado. eh, bueno, por ejemplo, todo el aspecto de toma de decisiones. En factores humanos también cabe toda la parte ergonómica, tanto ergonomía física como ergonomía cognitiva, cómo diseñamos, por ejemplo, los paneles para que la misión sea lo más exitosa posible, los trajes espaciales y todo eso. En términos de fisiología humana, hay muchos aspectos que desconocemos. Está todo el tema de radiación, está todo el tema de alimentación, digamos, de desosificación y pérdida de masa muscular, bueno, impacto de la radiación y de otros aspectos, por ejemplo, el no bañarse durante una X cantidad de tiempo y demás. Robótica, tanto independiente como colaborativa, es decir, cómo genero yo estrategias para que mi robot colabore con los humanos, cómo hago los mejores algoritmos para que camine, ande, ruede de la manera más eficiente posible, qué materiales uso, qué protocolos uso, qué antenas, demás. Bueno, la parte de astrobiología, que por ejemplo se presta para hacer, y también combinado un poco con la parte de ciencias planetarias, se presta mucho para hacer análogos que no necesariamente sean, por ejemplo, de estaciones, sino por ejemplo de ir a hacer un campo, de hacer un muestreo en una zona que es relevante por X o Y fenómeno. Entonces, un agua termal, una mina de sal, bueno, diferentes entornos extremos en los cuales podemos decir, mira, es que lo que pasa es que yo identifiqué que estas bacterias están presentes en este entorno que se parece a tal entorno en la Luna, Marte, en Europa, en Io, en fin. ¿Sí? Y equivalente en las partes de ciencias planetarias, ¿cierto? Digamos, cómo vamos a hacer, y eso se combina un poco. Y bueno, ahora que hablo de combinar, esto no son áreas necesariamente independientes. Por ejemplo, la parte de cultivos espaciales se combina con factores humanos y decimos, ¿cómo impacta el hecho de tener plantas en un entorno confinado? ¿Sí? Por ejemplo, mucha gente en la pandemia se puso a sembrar cosas, incluso adoptaron mascotas y demás, precisamente porque eso tiene un impacto positivo en la salud mental. Entonces, esto lo podemos combinar con esto. Hablando de ciencias planetarias, como por ejemplo desarrollamos operaciones en las cuales las personas saquen la mejor ciencia posible de hacer un muestreo, de hacer una caracterización. Y en la parte de operaciones, digamos, por poner un ejemplo, qué tan seguido tiene que conectarse la estación acá con control de emisión para poder ser efectivos, eficientes en esas cosas, ¿no? Ahora, una parte importante, bueno, hay dos cosas importantes de esto. Como pueden ver, primero, el hecho de que son problemas completamente inter y multidisciplinarios. Es decir, todas las disciplinas están bienvenidas a ser parte de estos procesos, por un lado. Y pues por otro lado es el tema de que, bueno, mucho de esto no lo sabemos aún y tenemos que precisamente aprender el hecho de cómo se ejecutan y digamos que precisamente dentro de nuestro contexto también tenemos que aprender a ejecutar digamos, entender de estos temas y a ejecutar estas investigaciones. Ahora, hay algunas consideraciones especiales que tenemos que darle al diseño de experimentos análogos. Ya lo hablamos un poco en la parte de diseño de experimentos, pero también es importante como algunas cosas puntuales que definir dentro de este proceso. La primera es la parte del qué quiero hacer
y por qué lo quiero hacer. Es decir, esto está muy relacionado con lo que hablamos de, bueno, el campo de expertise, es decir, qué es lo que sé yo hacer y cómo me puedo aproximar a ello. En términos, por ejemplo, de eso, de si quiero sembrar plantas en el espacio, tengo algún trasfondo de pronto de botánica, biología, bueno, diferentes disciplinas y por qué lo quiero hacer, es decir, cuál es lo que llaman el gap, ¿cierto? ¿Cuál es el vacío que yo quiero llenar dentro de esta investigación que no se ha hecho antes o que lo quiero hacer de alguna forma diferente? También dependiendo del tipo de resultados del avance en el cual yo estoy, yo puedo tener, esto se mide con una escala que se llama el Technology Readiness Level, el nivel de avance tecnológico, que es una escala de 1 a 9, en la cual creo que ya lo hemos mencionado, pero lo repito. 1 es simplemente yo tengo una idea de cómo sería de bonito eh, X cosa, y 9 es que yo ya puedo ir al supermercado a comprarlo. Entonces, en esa escala, dependiendo de el punto en el que yo esté, los resultados que yo espero son diferentes. Si yo estoy en un TRL 1, el simple hecho de que la cosa funcione, eh, pues ya, eso es un éxito en sí mismo, ¿sí? Y es reportable y es válido. Y, por ejemplo, si yo tengo un TRL ya de 9, seguramente mis resultados van a estar más asociados a cosas, por ejemplo, de consumidores, de cuántos consumidores hay y demás. Otro tema importante es la escalabilidad, ¿sí? Es decir, cuando yo estoy diseñando mi experimento, yo puedo decir, listo, no, es que yo tengo, por ejemplo, este rovercito de la foto, que tiene unas rueditas, que tienen una cierta textura y un material. Pero ya después, por decir alguna cosa, no es el caso puntual de este rover, pero por decir algo, yo ya después, listo, lo voy a escalar para poder mandarlo a la Luna o a Marte. Resulta que hay un elemento crítico acá, esta viga o el rodamiento de esta ruedita, que simple y sencillamente no me funciona en la Luna. Entonces, mis resultados de esto o no son válidos o son muy parcialmente válidos porque esa cierta consideración que es crítica, ¿cierto? No, es que resulta que esta viga tiene que tener esta forma o si no, el rover se desbarata, pero resulta que con esa forma no la puedo mandar a la Luna. Entonces, tengo que pensar en cómo, en la parte de escalabilidad y de traducción, es decir, o por ejemplo, en un experimento de plantas, ¿sí? No, es que mi experimento solo funciona cuando tengo un ecosistema de 500 plantas para arriba, pero resulta que yo no hay manera posible que mande 500 plantas, entonces este sistema no funciona. Y como les decía, el término del plazo, de la duración de la prueba, es decir, si yo quiero hacer una prueba de germinación y estoy en un análogo de 2 semanas, pero resulta que escogí una planta que su germinación dura 3 meses, entonces tengo problemas de cómo es que estoy ejecutando mi proyecto. Otras cosas que tengo que tener en cuenta son las restricciones operativas, es decir, por ejemplo, eh, qué tipo de elementos puedo llevar a la estación en la cual, o al lugar en el cual voy a hacer la prueba, qué tipo de limitaciones logísticas, por ejemplo, tengo, es decir, como les decía, volvamos al ejemplo de las 500 plantas, que mi experimento solo funciona con 500 plantas, pero tengo que llevarlas una por una porque son supremamente delicadas, entonces seguramente eso me va a generar problemas. Las restricciones técnicas también, por ejemplo, de la cantidad de potencia, la cantidad de líquido, la cantidad de materiales que puedo utilizar o que resulta que para poder ejecutarlo tengo que tener un soplete de acetileno prendido permanentemente dentro de la estación. Bueno, pues seguramente eso va a ser complicado, pero en general, una de las restricciones más importantes es cómo es que este elemento que estamos desarrollando va a ser equivalente o va a ser aplicable a un escenario espacial. Y, por ejemplo, en ese mismo sentido, qué se puede y qué no se puede hacer en el espacio. Curiosamente, hay problemas relativamente que uno pensaría que son relativamente sencillos o simples o que uno ni siquiera consideraría que son muy difíciles en el espacio. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, uno no quiere incendios para nada. Y ya vamos a hablar un poco de estas consideraciones éticas y de seguridad. Pero entonces, por ejemplo, hay problemas como
hornear galletas en el espacio. Es difícil por ciertas restricciones de temperatura, por ciertas restricciones operativas, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar y cómo vamos a hacer esa equivalencia? ¿Mm? Y otros problemas que son, por ejemplo, lavar ropa. El lavar ropa puede ser complicado en el espacio, entonces digamos, ¿cómo es que se ejecutan eso? Y hay otras consideraciones que van más allá de la parte puramente, digamos, operativa y análoga, y es la parte ya más ética y de seguridad, que son consideraciones que son muy relevantes en el contexto análogo, pero que pues digamos que son consideraciones que se aplican en general a todas las disciplinas. Entonces, primero, en la parte que tenemos, si vamos a ejecutar algún tipo de investigación con humanos, el reglamento implica que, y esto estábamos hablando de investigaciones a nivel global, que tenemos que tener un comité de ética que avale que esta investigación con humanos es un tema que pues digamos que no afecta ni vulnera los derechos humanos de estas personas. Entonces esto incluye, por ejemplo, pruebas médicas de alguna sustancia, algún medicamento, algún procedimiento, identificación de datos que digamos que son privados o historial médico, que es pues digamos una información sensible, todo lo que es pruebas que invadan la privacidad de la persona de cualquier forma o que generen situaciones innecesariamente estresantes por estímulos de riesgo, estímulos digamos de complicados, ¿sí? Entonces estímulos psicológicos, ruidos, luces, eh, cosas que molesten. Entonces, esto no, son cosas que no, que hay que tratar con mucho cuidado y hay que evitar. Una vez, digamos que se apruebe un comité de ética, digamos que para los que bueno, no, pronto no tengan tanto conocimiento, es un comité de ética, es una entidad, digamos un grupo eh, de por lo general 5 personas que son independientes de la entidad de que está realizando la evaluación, que va a realizar la experimentación, eh, que digamos que no tienen intereses de por medio de eso, que algunos conocen del tema, otras personas son independientes del tema, y lo que hacen es una evaluación. Los investigadores envían una metodología, un procedimiento, explican muy bien qué es lo que se va a hacer y el comité avala o no la investigación. Una vez que existe el aval, las personas para poder participar tienen que firmar un consentimiento informado en el cual se les explica absolutamente todo, se les responden sus preguntas y pues estas personas ya aceptan o no aceptan. Y también es importante saber que estas personas se pueden retirar en cualquier momento de este experimento. Es decir, ya no quiero más, ya no más, lo voy a suspender y no hay, digamos que no debería haber forma de digamos, de sostenerlos ahí. Una cosa importante es que siempre se tiene que tener cuidado, es decir, ante cualquier tipo de investigación que se esté haciendo, no solo con humanos, sino también, por ejemplo, hay que tener cuidado de la salud física y mental de los participantes. Entonces, por ejemplo, evitar experimentos que tengan altos riesgos, que puedan, que en su ejecución, por ejemplo, no, es que tienes que pasar por al lado de un taladro en funcionamiento, pues bueno, tener cuidado con ese tipo de cosas. Y lo otro importante es tener el cuidado. En un segundo. Ya, se me iba a acabar la batería, perdón. Tener cuidado de la tripulación, de la estación y del entorno. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Siempre, digamos que mantener el estado de la estación igual al que se encuentra, digamos, como se encontró mejor. Siempre, como les mencionaba aquí, cuidar de la salud física y del entorno, tener precaución con fuentes de calor. Entonces, en la medida de lo posible, o pues digamos que en el contexto de una estación análoga, no solo en la medida de lo posible, sino absolutamente prohibido tener experimentos que contengan llamas abiertas, resistencias calientes, baterías que puedan explotar o digamos tener todo el mayor cuidado con esas baterías o reacciones químicas que pues además de que pueden ser exotérmicas o digamos de sustancias biológicas, sustancias químicas que pues digamos que pongan en riesgo por que sean tóxicas, irritantes, reguladas. Incluso en el contexto de la estación
hay algunas reglas en términos de uso, por ejemplo, de perfumes o de cosas que puedan generar malestar, digamos, olores muy fuertes en un entorno confinado y controlado. Y pues también está todo el tema del consumo de recursos. Como saben, en el contexto del espacio, pues tenemos unas limitaciones. Entonces, digamos que si vamos a definir experimentos, estos tienen que considerar un consumo moderado de agua, de electricidad, de tiempo de tripulación y, por ejemplo, ya lo vamos a hablar un poco más en detalle cuando revisemos la aplicación de ADC de hoy en 8, pero, por ejemplo, no plantear experimentos que consuman más del 10% de todos los recursos asignados a la rotación. Entonces, finalmente lo importante es también esto incorporarlo en las operaciones. Ya habíamos hablado, digamos, la vez pasada que teníamos que un plan de operaciones. Entonces, estos objetivos van a estar dictados fuertemente por estos experimentos, ¿cierto? Los objetivos de la misión, sí va a ser una misión un poco más enfocada hacia la parte robótica, sí va a ser un poco más enfocada hacia la parte humana, sí va a ser un poco más orientada hacia la parte de cultivos o de todo en general. Vamos a tener estos objetivos generales y ciertos objetivos específicos asociados a cada uno de los proyectos de investigación de los tripulantes. Tenemos que estos objetivos tener en cuenta un plan logístico, ¿cierto? ¿Qué recursos necesitamos para poder ejecutar estos objetivos, tanto físicos como de información? Porque recuerden que tenemos que llevar absolutamente todo y un día de retraso en la estación fácilmente puede hacer que no se logre nada. Entonces, en estos términos de estos recursos físicos, por ejemplo, ¿qué herramientas necesito para armar, desarmar, para poder completar ciertos aspectos? Aunque digamos que lo que se sugiere es que si el experimento está relacionado con un prototipo o algo, ya llegue en un estado armado, avanzado, para no perder tiempo teniendo que armarlo. Y también en términos de la logística, es importante definir quién está a cargo de qué, es decir, qué persona va a responder por cada uno de los experimentos y por cada uno de los procesos que se van a ejecutar. Esto se traduce también en las actividades. Como hablamos la semana pasada, tenemos estos dos tipos, digamos, de plan de ejecución de actividades, que es como por agenda o por objetivos, pero es importante definir qué se hace cuándo y para cuándo tenemos que tener listas ciertas cosas, como les mencionaba, por ejemplo, si una planta se demora una semana en germinar, no podemos esperar hasta la mitad de la primera semana de la simulación para empezar a sembrarlas porque seguramente vamos a tener dificultades. Y en eso es importante ejecutar estas actividades en un momento determinado de tiempo y definir, aparte de quién está a cargo de qué se hace cuándo. Y finalmente, cómo se van a reportar cada uno de estos datos que se capturen y cómo se van a ejecutar. Y todo esto tiene que estar consignado en el plan de misión, que es un documento en el cual, pues digamos que se va a consignar todo este proceso, toda esta información para que las personas tengan claridad acerca de digamos, de cómo es que se van a ejecutar las cosas y que haya una uniformidad con respecto a el conocimiento de qué es lo que se va a ejecutar en la misión. Y bueno, finalmente esta diapositiva la he repetido en todas las charlas porque digamos que en cada una como que tiene una perspectiva un poco diferente. Acá ya digamos que lo podemos ver, por ejemplo, también desde una perspectiva un poco más relacionada con el hecho de qué queremos investigar, cómo lo podemos investigar. Entonces, por ejemplo, en términos de factores humanos y digamos de operaciones, ¿cómo incrementamos la fidelidad de esta simulación? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que lo que estamos haciendo dentro del análogo sea más cercano todavía a lo que sería en el espacio? De nuevo, en términos, por ejemplo, de factores humanos, cómo consideramos este problema de la demografía, ¿cierto? Es decir, cómo generamos operaciones, cómo generamos procesos, cómo generamos analogías o simulaciones en las cuales la forma en la que decide la persona que participa, que puede ser un estudiante de pregrado, profesional recién graduado, es equivalente o es relevante para el cómo lo hace un astronauta que es un doctor o que tiene ciertas experiencias y cierto entrenamiento.
cómo incrementamos la inmersión, ¿sí? Y cómo comunicamos esos resultados que nosotros tengamos a misiones ya reales. Este es un problema ya más operativo, logístico, de pronto ya es una investigación que está por fuera del análogo, pero hace parte del análogo, y es cómo llevamos esto a más participantes, ¿cierto? Cómo hacemos que más personas puedan aplicar, puedan participar, puedan hacer parte de esta dinámica de las misiones análogas. Y ya en términos, digamos, sumándolo un poco a las temáticas de las que hablamos, está el tema de los cultivos, de la arquitectura, de las interfaces, de las comunicaciones. Y en comunicaciones no solo me refiero, por ejemplo, bueno, aquí en interfaz y comunicaciones y todo esto, comunicaciones no es solo el receptor y el transmisor, el delay, sino por ejemplo el tipo de lenguaje que utilizamos, la cantidad de comunicaciones que tenemos, con quién nos comunicamos y cómo lo comunicamos, hablando de algunos temas. Entonces, en realidad, esto es un espacio muy abierto y como les digo, es un espacio absolutamente inter y multidisciplinario en el cual hay muchas cosas que se pueden hacer y ya el próximo martes vamos a hablar un poco de cómo hacerlo en ADES-C. Y hablando de eso, pues bueno, de nuevo, les muestro acá, tenemos abierta en este momento la convocatoria. Si no la han leído, les recomiendo que le echen una mirada. Acá en este código QR pueden mirar todo el documento de la convocatoria. Son 8 páginas, no es tan largo. Y si tienen cualquier duda sobre esto, los pueden consultar. Bueno, aquí estamos con los posiciones de las tripulaciones. También pueden aplicar como tripulantes individuales, como tripulaciones completas o como investigadores, que la idea sería que son personas que van a mandar sus experimentos a la estación y los experimentos van a ser ejecutados por las tripulaciones por fuera de la, digamos, con ustedes, como si fueran investigadores en la Tierra, corriendo experimentos en la estación espacial. Entonces, bueno, eso era lo que tenía por contarles el día de hoy. Entonces, voy a dejar de grabar y abrimos el espacio para preguntas si es que las tienen.